Las guerras en el periodo medieval requerían de un alto grado de experiencia en el uso de armas. El caballero, quien peleaba, era quien usaba esas armas, como la espada medieval. Y el grado de experiencia, el poder y la pericia de un caballero equivalía a 10 soldados normales. Para que un caballero medieval se convirtiera en tal, requería de mucho entrenamiento, un arduo entrenamiento. El caballero medieval se tenía que dedicar, tenía que entregar su vida al entrenamiento. Y él no empezaba su entrenamiento con la espada que finalmente terminaba usando en las guerras. Un caballero medieval era entrenado con una espada de madera que a menudo pesaba el doble de la espada de fierro que iba a terminar usando. Si la espada de fierro que usaba pesaba demasiado, pues esta espada de madera pesaba mucho más. Pero el fin de usar una espada más pesada y una espada de madera era para que este caballero desarrollara sus músculos superiores. Él tenía que tener mucha fuerza y con esta espada desarrollaba su fuerza para poder blandir la espada diestramente y ser rápido, porque en la batalla tenía que ser rápido. En cuanto lo atacaran tenía que sacar la espada inmediatamente. Entonces con esta espada de madera que pesaba el doble de la espada de hierro, desarrollaba fuerza y desarrollaba destreza. La espada de un caballero medieval era grandemente costosa y su valor se mostraba en la efectividad para ir contra sus oponentes. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, Satanás le presentó algunas situaciones muy tentadoras en que quizá podía resultar muy fácil ceder o darse por vencido. Pero cuando Satanás le presentó todas estas alternativas, Jesús dio una respuesta, y la respuesta que le dio cada vez era: escrito está, escrito está, escrito está. Vemos en la Biblia, en Lucas, lo siguiente. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta espada que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y esto lo dijo Jesús citando Deuteronomio 8:3, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Ante esto Jesús pudo haberse quedado callado sin responder, actuando como una víctima, pero Jesús sabía que no era una víctima. Jesús sabía que él tenía una espada, que él tenía la espada de la palabra de Dios y él podía atacar. Pero ¿cómo es que Jesús podía citar la palabra en el contexto adecuado, citar la parte correcta de las Escrituras? Él tuvo que haber entrenado con esa espada de madera para que cuando viniera esta situación, él pudiera blandir la espada de hierro y vencer al enemigo. ¿Cómo es que tú puedes comenzar a entrenarte en la palabra? Aquí te voy a dar algunas claves para convertirte en un guerrero que sepa usar la palabra de Dios. Acuérdate, primero el guerrero medieval, este caballero medieval, usaba una espada de madera que pesaba lo doble. Los entrenamientos eran arduos, los entrenamientos eran cansados y necesitaban de dedicación. Necesitaba este caballero entregar su vida. Entonces aquí te voy a dar algunas claves para desarrollar esos músculos fuertes para poder blandir la espada cuando venga la tentación y en tus tiempos de oración diarios puedas blandir la espada rápidamente para atacar al enemigo. Número 1. Dedica tu tiempo para leer la palabra de Dios de forma programada. Tú necesitas establecer un fundamento, pero si no tienes idea de lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder usarla? ¿Cómo vas a poder orarla? ¿Cómo vas a poder citarla? Entre más conozcas la palabra de Dios, mejor será tu vida de oración.
2. Separa un tiempo devocional diario. ¿Qué es un tiempo devocional? Es un tiempo que tú apartas a solas para orar, para leer la Biblia, para estudiar la palabra. Y hay diferentes tipos de lecturas devocionales, de tiempos devocionales que tú puedes tener. El primero es, si tú eres un poco sistemático, puedes usar un devocional de lectura bíblica en un año. La lectura de la Biblia en un año es muy buena porque así tú conoces parte del Nuevo Testamento, parte del Antiguo Testamento. La mayoría o los programas de lectura bíblica en un año hacen esto. Te dan una porción para leer del Antiguo Testamento y te dan una porción para leer del Nuevo Testamento. Entonces así, sistemáticamente tú terminas de leer la Biblia en un año. Puedes también seguir un devocional en línea o algún libro devocional que ofrezca reflexiones. Hay devocionales que ofrecen como base un versículo o algunos versículos y te dan una reflexión, un testimonio del autor que te lleva y te sumerge en la historia y te explica de esta manera lo que dice el versículo base o los versículos base. De estas dos te voy a dejar aquí arriba un link y aquí abajo también acerca de algunos de los devocionales en línea y libros devocionales que te recomiendo en estas dos bases, como lectura bíblica en un año y como lectura bíblica de reflexión. Otra cosa que puedes hacer es leer un libro de la Biblia todos los días o parte de un libro, algunos versículos, pero por libro de la Biblia. Si ese es tu ritmo, si no eres tan sistemático. Y si tú estás empezando a sumergirte en la Biblia y a conocer a Dios, te recomiendo que empieces en el Antiguo Testamento con los libros de Salmos y Proverbios, muchísima sabiduría y muchísima sabiduría. Y del Nuevo Testamento puedes empezar a leer Juan y los Evangelios. Y esto te va a empezar a enseñar y a entrenar en poner cimientos, los fundamentos del Evangelio, y te van a explicar muchas cosas, te va a ayudar a entrenarte en la lectura bíblica. Otra cosa que puedes hacer es leer lo que el Espíritu Santo te dé a leer todos los días. Y esto quizás sea cuando un guerrero está un poco más entrenado para escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiado en lo que el Espíritu Santo quiere hablarte en ese día, quiere que ores en ese día y vas a vivir en ese día. Cuando tú lees la palabra de Dios en las mañanas, Él te habla acerca de lo que vas a necesitar a lo largo del día. Pero cualquiera que sea el método que tú escojas, lo que te recomiendo que hagas, lo que te pido que hagas, es que antes de leer, antes de empezar en tu tiempo devocional, le pidas al Espíritu Santo que te hable, que te dirija. Ábreme los oídos, Espíritu Santo. Quiero que me hables, quiero poder escucharte. Quita todas las distracciones que hay en mi mente, porque muchas veces cuando empezamos a tener estos tiempos devocionales con Dios, lo primero que viene a la mente es lo que no hice, si dejé algo en la estufa, lo que tengo que comprar, ya me falta esto, pasó esto con fulanito, me habló fulano y tal, o te llega una llamada. Si el teléfono y la computadora te son de una distracción muy fuerte, apágalos. No necesitas redes sociales, no necesitas el internet o las notificaciones, no necesitas revisar en ese momento tu correo electrónico. Es más importante lo que Dios te pueda decir que lo que el mundo, las redes sociales y los correos electrónicos te puedan decir. Así que te recomiendo que apagues tu teléfono, apagues tus redes, apagues todo lo que te pueda distraer para que te concentres en lo que estás escuchando. Porque si tú no lo apagas y están entrando continuas distracciones, lo menos que va a pasar es que entiendas lo que estás leyendo. No vas a entender la Biblia si tú no te enfocas, si no pones atención. Entonces, apaga todo lo que te distraiga. Y otra cosa que te recomiendo, que es muy, muy, muy importante, es que tengas a la mano un cuadernillo donde tú anotes todo lo que Dios te hable o tu lectura bíblica. Porque mira, lo que va a empezar a pasar es que
mientras tú lees con el sistema que escojas, con el sistema que tú quieras, Dios va a empezar a hablarte, porque si tú te entregas a Dios y tú se lo pides, Él va a empezar a hablarte en tu situación, en lo que estás necesitando en ese momento. Y vas a querer anotarlo, porque vas a querer recordarlo. Y después vas a empezar a orar eso que Dios te dé diariamente. Entonces te recomiendo que tengas una libreta donde tú anotes todo lo que Dios te ha hablado. Puedes hacer una libreta por día, como una agenda, que es por fechas, y tú pones por fecha lo que Dios te habló en algún color diferente al que tú escribes normalmente en tu agenda. O puedes tener cuadernillos por temas. Yo tengo también unos cuadernillos por temas. Escribo por temas o por áreas lo que Dios me va hablando personalmente, a mi familia o a mis negocios, o por alguna persona que esté orando, o las peticiones de oración por personas. Lo pongo en cuadernillos diferentes porque son temas diferentes y son temas que yo voy a orar en un tiempo separado para cada uno. Entonces, sea como sea que tú quieras tener tus cuadernos de oración, siempre ten un cuadernillo y una pluma, porque Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar un versículo y lo vas a querer anotar, porque eso es lo que tú vas a orar. Y te voy a dejar con una cita de Wesley L. Duewell que dice: la palabra de Dios alimenta tu oración, fortalece tu oración, te calienta el corazón y hace arder tu espíritu mientras oras. Entonces, lo que va a empezar a pasar y lo que vamos a empezar a hacer es entrenar en la lectura bíblica, entrenar en el conocimiento de la palabra de Dios para orar la palabra de Dios. Cuando tú oras la palabra de Dios es muy poderoso, como vamos a ver en el siguiente video, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero si no tienes idea de lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder citarla? Entonces, acuérdate, cuando un caballero medieval empezaba su entrenamiento y su capacitación, su formación como caballero, él tenía una espada de madera que era pesada, era muy pesada, y el tiempo de entrenamiento era arduo. Los entrenamientos eran a veces insufribles, eran arduos. ¿Y qué pasa? Muchas veces no estamos acostumbrados a dedicarle tiempo a Dios, a sentarnos y a esperar que Él nos hable. Pero este entrenamiento se trata de eso, que tú te sientes y separes tiempo solo para Él, solo para escucharlo, solo para aprender de Él. Quizá sea pesado, pero tienes que someterte a esto. Es un entrenamiento de obediencia. La obediencia siempre trae buenos frutos. La desobediencia siempre trae los peores frutos que puedas tener. Y muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo con la gente a quien quieres bendecir, con tu familia, con tus amigos. Y hoy no te voy a recomendar un libro. Hoy lo que te voy a recomendar y te voy a pedir que hagas es empezar a leer la palabra de Dios todos los días de manera programada. Quizá te sirva leerlo en la mañana o en la noche que llegas a trabajar o en tu tiempo de comida, pero siempre, por favor, todos los días lee la Biblia. Puedes escoger dependiendo de tu personalidad. Yo creo que los métodos de lectura bíblica quizá dependan mucho de la personalidad de cada quien, de cómo funciona, si tú eres muy sistemático, pero el método que escojas, todos los días practícalo. Vas a tener, lo que necesitamos es hacer ese fundamento, esa base de lectura bíblica. Pero si tú no tienes idea de qué dice la Biblia, ¿cómo vas a poder citarla? ¿Cómo vas a poder usar esa espada contra tus oponentes cuando venga la tentación, cuando vengan los problemas? No vas a poder usar la espada porque no la tienes en las manos. Para tener la espada en las manos tienes que leer la palabra todos los días, sea el sistema que sea, anotar lo que Dios te dice. ¿Sabes por qué anotar? Porque anotar ayuda mucho a tu memoria. Cuando tú anotas las cosas, a veces te acuerdas más, ya sin siquiera consultar la nota que hiciste, te acuerdas más de lo que leíste, de lo que estudiaste. Entonces es importante que anotes, es importante que leas y que estudies todos los días, que tengas un tiempo devocional. Muchas gracias por ver este video.